Bien, les doy la bienvenida a un nuevo video como continuación del video anterior. Vamos a continuar desarrollando el camino para establecer un algoritmo de retropropagación claro. Entonces recordemos que en el video anterior habíamos estudiado un modelo de clasificación de regresión, un modelo de regresión estándar de la forma y igual w por x, donde el problema era encontrar este parámetro, ¿sí? Encontrar ese parámetro w de tal forma que fuera óptimo, ¿cierto? Y que me permitiera ajustar esta recta de regresión con los puntos que teníamos ahí en el plano cartesiano, con ese conjunto de datos. Para tal fin nosotros creamos un modelo neuronal de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces este x lo íbamos a representar por esta unidad de entrada y la variable y la íbamos a representar por esta unidad de salida, pero en la notación con que veníamos trabajando en los videos previos, es decir, a esta unidad nosotros la asociábamos una activación de la forma a sub 1, 1. De manera que la salida de esta red como tal iba a estar dada por la activación a sub 1, 1, que no iba a ser nada más que la función de activación asociada con esta unidad evaluada en la preactivación z sub 1, 1, pero nosotros establecimos que esa preactivación iba a estar dada por el producto de este parámetro w sub 1, 1 por el escalar de entrada x, y elegíamos esta función de activación lineal identidad de tal forma que al evaluarla en esta combinación de pesos, pues nos diera como resultado w sub 1, 1 x, que coincidía exactamente con este modelo que teníamos en este lugar. Y para actualizar este peso nosotros utilizábamos el descenso del gradiente. ¿En qué consistía? Consistía en calcular esta actualización de pesos que nosotros habíamos denotado como delta w en el instante de tiempo t, y que definíamos como eta por el error de salida asociado a esa entrada de x, bien, donde es sub 1, 1 lo definíamos como d, la diferencia entre el valor verdadero y entre el valor arrojado por la red, que sería exactamente la activación a sub 1, 1. Y después de calcular estos dos términos de aquí, nosotros actualizábamos el peso de acuerdo a la siguiente regla. Entonces el peso en el nuevo instante de tiempo, en el instante de tiempo t más 1, iba a estar dado por el peso previo anterior más ese cambio del peso, ¿cierto? Y esta ecuación la deducíamos a partir del cálculo del gradiente asociado, el gradiente de la función de pérdida asociado al grafo computacional de esta red que tenemos aquí. La idea es ahora extender estos conceptos para redes más grandes, de más unidades de salida, pero para esto vamos a tener que definir una función de costo apropiada, una función de pérdida apropiada, y es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, retomemos entonces nuestro ejemplo inicial de red neuronal con la que trabajamos al inicio de esta serie de videos. Bien, entonces en realidad este es un problema un poco más complicado que el anterior, porque en realidad, como pueden ver, tenemos de cuántos parámetros como tal depende la red. Depende como tal de 8 parámetros. O sea que esta es una función, o sea, la función de pérdida asociada como tal, la función j de esta red, va a depender como tal de la matriz de pesos W1 y va a depender de la matriz de pesos W sub 2.
O sea que esta es una función de muchas dimensiones como tal, y pues es complicado dibujarla. De hecho no se puede dibujar en tales dimensiones. Bien, sin embargo, para el algoritmo de propagación hacia atrás no le van a interesar las dimensiones, entonces por el momento no va a haber problema con ellas. Bien, entonces les comentaba que para este tipo de redes debemos de elegir apropiadamente una función de pérdida. En este caso tenemos dos unidades de salida, ¿cierto? Entonces recordemos, tenemos un vector de entrada x de dos dimensiones, ¿no? Y una columna con dos filas. Entonces tenemos la componente x1 y tenemos la componente x2. Tenemos la activación de la capa oculta. El vector de activación es igual a la unidad a sub 1, 1 y aquí a la unidad a sub 2, 1. Y tenemos, hagámoslo por este lugar, la activación de salida a sub 2 igual a sub 1, 2 por, bueno, y abajo vamos a tener a sub 2, 2. Y aparte de esto tenemos las matrices de pesos asociadas W1 y W2. Entonces vamos a contextualizar un poco esta red. ¿Para qué nos podría servir esta red? Entonces busquemos, por ejemplo, una aplicación, y a partir de esa aplicación vamos a contextualizar la elección de la función de pérdida. Bien, entonces supongamos que tenemos un plano cartesiano. Aquí tenemos x y y. Bueno, aquí tenemos x1, x2. Tenemos esta pareja de datos. Supongamos que tenemos 4 puntos. Por ejemplo, tenemos este punto, tenemos este punto, tenemos este punto. Entonces supongamos que bueno, este punto tiene coordenadas en este plano 0, 0. Supongamos que este tiene coordenadas 0, 1 en x1 y 0 en x2. Este otro punto de aquí tiene coordenadas 1, 1, y este otro punto de acá tiene coordenada 0 en x1 y 1 en x2. A este punto de aquí nosotros le vamos a asociar, por ejemplo, una etiqueta de círculo. A este le vamos a asociar una etiqueta de círculo. A este le vamos a asociar una etiqueta de, hagámosle otro color, una etiqueta, por ejemplo, de triángulo. Y a este le vamos a asociar también una etiqueta de triángulo. Bien, entonces la idea es que vamos a tener el siguiente conjunto de datos. Y hagámoslo por aquí, conjunto de datos. Entonces por aquí tengo, llamemos a este punto, por ejemplo, x1, llamemos a este punto x1, a este otro punto x2, a este otro punto llamémoslo x3 y a este punto x4. Entonces tenemos x1, x2, x3 y x4. Entonces la coordenada, bueno, esto como vector, listo. Entonces la coordenada de este vector pues va a ser, o las componentes de este vector van a ser 0, 0, las de este van a ser 1, 0, la de este va a ser 1, 1 y la de este otro punto, de este otro vector va a ser 0, 1. Este punto de acá tiene asociada la clase, la vamos a llamar la clase, ¿cierto? La clase triángulo. Este tiene asociada la clase círculo. La clase círculo. Este último también tiene la clase círculo y este último tiene la clase triángulo. Bien.
Entonces vamos a realizar la siguiente asignación. Vamos a decir que triángulo lo vamos a asignar a 1 y vamos a asignar círculo a 0. Bueno, hagamos este 0 más o menos así bien. Es decir, la clase triángulo va a corresponder con una etiqueta numérica de 1 y la clase círculo va a corresponder con una etiqueta numérica de 0. Bien, entonces vamos a emparejar cada uno de estos datos de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, el dato 1, hagámoslo de blanco. Por ejemplo, el dato 1, que sería x1, este dato x1 va a estar conformado por la siguiente pareja. Entonces 0,0, el punto 0,0 asociada a su clase triángulo, pero su clase triángulo la hemos etiquetado con 1. Bien, entonces ahora sí toma la forma estándar con que hemos trabajado. Tiene la forma x, d. Entonces la etiqueta correcta de este dato va a ser 1. Bien, por ejemplo, la etiqueta correcta de del dato x2 va a ser 0. Bueno, va a ser círculo, que tiene asociada la clase 0. Y entonces estos son los datos que vamos a ingresar a la red. Vamos a ingresar este vector a la entrada y le vamos a asociar un dato, digamos, de salida que sea triángulo o círculo. Bien, entonces la red, dado un dato de entrada, ella va a ser capaz de decir, bueno, este dato pertenece o sea a la clase 1 o va a pertenecer a la clase 0. ¿Cómo vamos a, bueno, la red cómo nos va a decir ese tipo de clasificación? De la siguiente manera. Yo tengo aquí mi vector de salida y de la red. Este vector de salida está dado, por ejemplo, como a sub 1, 2 y a sub 2, 2. Y supongamos que para el dato x1, ella nos dio como resultado este vector 1, 0. Entonces, ¿qué significa? Este vector para nosotros va a significar la clase triángulo. O supongamos que nos da como resultado, por ejemplo, 0,1. Esto para nosotros va a significar la clase círculo. Entonces, si por ejemplo le ingresamos el dato 0,0 y a la salida de la red ella nos produce este vector 1, 0, pues nos quiere decir que el dato como tal va a pertenecer a la clase triángulo. Y si nos saca como resultado, dado un dato, este otro vector de salida, pues eso va a querer decir que ha clasificado el dato como perteneciente a la clase círculo. Bien, en otras palabras, bueno, técnicamente esta red lo que está haciendo es aproximar una función, digamos, del conjunto de datos, y me la está mapeando, digamos, a la clase triangulito, círculo. Es lo que ella está tratando de hacer, ¿sí? Está creando este tipo de función a partir de estos datos. En otras palabras, o digámoslo gráficamente, ella está creando, digamos, está creando, por ejemplo, este tipo de curva. Esta curva me está dividiendo este plano en dos regiones que son disyuntas y cada una me contiene los elementos que pertenecen a una clase. Por ejemplo, esta región de aquí, hagámosla de este color. Por ejemplo, esta región de aquí me contiene a los datos que pertenecen a la clase círculo, y esta otra región de acá que queda por fuera me va a contener los datos que pertenecen a la clase del triangulito. Entonces, de acuerdo a este problema concreto, vamos a especificarle a la red una función de pérdida adecuada. Bien, entonces resumamos la notación que hemos utilizado, las asignaciones que hemos utilizado. Entonces, triángulo para nosotros
lo hemos mapeado al 1 y el 1 lo hemos mapeado al vector 1, 0, ¿bien? Y círculo lo hemos mapeado al número 0, pero este 0 lo hemos mapeado al vector 0, 1. Entonces, usualmente esta notación en forma de vector se llama notación o codificación. Específicamente se llama codificación one hot. Bien, es un nombre técnico del inglés, entonces lo vamos a dejar con ese nombre. Entonces, este para nosotros va a ser, por ejemplo, estos vectores van a ser los valores de D, bien. Entonces nosotros vamos a tener en realidad un dato que es un vector X de entrada emparejado también con un vector D de etiqueta correcta. Entonces vamos a definir a continuación la forma que va a tener la función de activación. Entonces nos vamos a concentrar únicamente en las activaciones de salida por el momento, es decir, en A sub 1, 2 y en A sub 2, 2. Entonces hagámoslas por este lugar. Tenemos como tal A sub 1, 2 y tenemos en este caso la unidad de salida A sub 2, 2. Entonces notemos que esta unidad me va a producir o nos va a producir un error asociado que lo vamos a etiquetar como E sub 1, 1. Y esta otra unidad de salida me va a producir un error asociado a esta unidad y lo vamos a llamar E sub 2, 2. Bien. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el vector D, nuestro vector D, de etiqueta correcta. Vamos a suponer que tiene componentes de sub 1 y de sub 2. Entonces, ¿cómo vamos a definir E sub 1, 1? Pues lo vamos a definir como la diferencia entre la primer componente de este vector etiqueta menos la activación de salida, que sería A sub 1, 2. Y en el otro caso vamos a definir este error de salida como D sub 2, la componente D sub 2 del vector D de etiqueta correcta, menos la salida de esta activación que sería A sub 2, 2. Entonces, recordemos que en nuestro problema de regresión, en el previo que habíamos trabajado, nosotros habíamos definido la función de error cuadrático medio, ¿cierto? Que era un medio de ese error elevado al cuadrado. Aquí va a tener sentido sumar tanto este error como este error para minimizar ambos errores y hacer que estas entradas, mejor dicho, que esta diferencia sea muy cercana. Si es muy cercana, va a indicar que este error va a estar cercano a 0 y este otro error, por ejemplo, también va a estar cercano a 0. Entonces, en este caso, vamos a definir la función de pérdida j como la sumatoria desde k igual 1 hasta k de un medio de esos errores, esos E sub k en la capa de salida. Bueno, por aquí tengo un errorcito. Por aquí sería superíndice 2, ¿sí? Aquí tendría como tal 2. Entonces, la función de pérdida sería la suma de estos dos errores cuadráticos medios asociadas a cada una de las salidas. O sea que sería igual a un medio de la sumatoria desde k igual 1 hasta k mayúscula. Bueno, en este caso k, como estamos trabajando únicamente con dos clases, este k está tomando el valor particular, está tomando particularmente el valor de 2 de los E sub k al cuadrado. Pero entonces, ¿quién es E sub k? E sub k sería D sub k menos la activación késima en la capa de salida, que en este caso es la capa 2, y elevada al cuadrado. Entonces miren que esta es una forma bastante intuitiva
definir la función de pérdida. Entonces a continuación vamos a estudiar detalladamente esta función de pérdida. Bien, a partir de ellas que vamos a generar el algoritmo de propagación hacia atrás. Bien, entonces consideremos nuevamente la red. Vamos a escribir la función de pérdida previa que creamos. Bien, entonces J, para nosotros la función de pérdida J va a depender de todos los parámetros contenidos en la matriz de pesos W1 y va a depender de todos los parámetros contenidos en la matriz de pesos de salida W2. Esto lo hemos definido como un medio de la sumatoria desde k igual 1 hasta 2 de los errores al cuadrado de cada una de las unidades de salida. Entonces tenemos los d sub k, las componentes del vector de salida correcta de sub k, menos las activaciones de salida a sub k2. Bueno, y esto elevado al cuadrado. En este punto yo quiero que noten que a sub k2 coincide exactamente con y sub k2. Listo. O sea, coincide con las salidas de cada uno de estos nodos. Pero por notación vamos a trabajar esas salidas como las activaciones. Esta es una función que depende de muchos parámetros. Entonces, para nosotros poder calcular las derivadas parciales con respecto a cada uno de estos parámetros, pues va a ser muy útil utilizar el grafo computacional asociado a esta red. Entonces, a continuación les voy a presentar el grafo computacional. Como pueden ver, va a ser un grafo computacional un poco grande, pero entonces lo voy a describir detalladamente. Bien, a continuación les presento el grafo computacional asociado a la red de ejemplo que trabajamos desde el inicio de esta serie de videos. Y voy a proceder entonces a explicarles detalladamente las notaciones que he utilizado. Bien, entonces estos dos nodos de entrada corresponden a los nodos de la capa de entrada. Y como vemos, donde estaban los nodos, las capas ocultas, cada unidad la hemos dividido en dos unidades. Así, por ejemplo, la unidad que nosotros llamamos A sub 1,1 la dividimos en dos. Esta primera hace referencia a la preactivación y esta hace referencia a la activación de esa unidad oculta. Y esta parte de acá, esta unidad hace referencia a la preactivación y esta a la activación. Análogamente con estas dos unidades de aquí de salida y con estas dos unidades de salida. Bien. Entonces cada arista de este grafo dirigido corresponde a una computación diferenciable, como lo vamos a ver a continuación. Noten la forma en que he organizado los pesos de la red. Entonces, por ejemplo, a esta preactivación le llegan los pesos W sub 1,1 asociado, el peso W sub 1,1 asociado a esta unidad de entrada, y le llega, por ejemplo, el peso W sub 1,2 asociado a esta unidad de entrada. Este símbolo de producto hace referencia a que esta señal, cuando entra junto con esta señal, bueno, este peso junto con esta señal, se multiplican, al igual que este peso junto con esta señal, y al final el producto de estas dos cantidades con estas dos se suman para producir la preactivación Z sub 1,1. Es decir, recordemos, Z sub 1,1, de acuerdo a esta notación del grafo computacional, va a ser W11 por X1, W11 por X1, más W121, que multiplica la señal de entrada X2. Análogamente, para la preactivación Z sub 21, vamos a tener que va a ser igual al producto del peso W sub 21 de la capa 1, que multiplica la señal de entrada X1, más el peso W sub 21, que multiplica la señal de entrada X2. Noten que de cierta manera esta debería ser la notación estándar de una red neuronal, pero
como vemos, los grafos computacionales se vuelven un poco más grandes y no es muy usual encontrar una red normal estándar en esta forma. Entonces, por eso es que se simplifica usando la forma en que la presenté al inicio de estos videos. Bien, cuando calculamos, por ejemplo, esta preactivación z sub 1, 1, esta arista de acá indica que cuando se calcula esta suma ponderada, se le aplica esta función de activación f sub 1. Es decir, le aplicamos, por ejemplo, a esta ponderación f sub 1, la función de activación asociada a esta capa oculta. Entonces se la aplicamos a esa preactivación para obtener la activación a sub 1, 1. Bien, entonces a sub 1, 1. Análogamente, para esta otra preactivación, nosotros aplicamos la función de activación f sub 1 a la preactivación z sub 1, 2, perdón, z sub 2, 1, para obtener la activación a sub 2, 1. Bien, entonces noten que la dirección de las aristas indica el flujo de la activación. Entonces, de esta manera hemos calculado el vector de preactivación a sub 1. Bien, análogamente vamos a mostrar cómo es la propagación ahora en esta parte de la red. Entonces, borremos esta parte de aquí y veamos cómo, de manera análoga, cómo va a ser la transmisión de estas activaciones a los otros nodos de cómputo del grafo computacional. Bien, entonces en este lugar ya tenemos como tal la activación a sub 1, 1, aquí tenemos la activación a sub 2, 1. Ahora estas dos activaciones hacen el papel de la entrada para estas dos unidades de cómputo del grafo. Entonces, por ejemplo, para calcular z sub 1, 2, repitamos el proceso, tomamos el peso w sub 1, 1, 2, lo multiplicamos esta vez por la entrada, que sería la activación a sub 1, 1, y luego le sumamos el producto de w sub 1, 2 multiplicado por la activación a sub 2, 1. Bien, seguidamente le aplicamos la función de activación asociada a esa capa, que sería f2, a esa preactivación z sub 1, 2, para producir la activación de salida a sub 1, 2. De la misma manera calculamos la activación z sub 2, 2. Entonces tomamos w2, 1, 2 y lo multiplicamos por a sub 1, 1. Entonces w sub 2, 1, 2 y lo multiplicamos por a sub 1, 1. A esto le sumamos el producto de w sub 2, 2 por a sub 2, 1. Y seguidamente le aplicamos nuevamente la función de activación asociada a la capa 2. Entonces tendríamos f aplicado, la activación z sub 2, 2 preactivación, para producir la activación de salida de la segunda unidad oculta. Y de esta manera obtenemos el vector de preactivación a sub 2. Bien, entonces de esta manera ya la propagación llega como tal hasta las capas de salida, y entonces estas dos señales ya pasan a ser parte de la función de pérdida que habíamos definido. Entonces, de hecho, volvámosla a escribir para ver como tal las dependencias funcionales. Bien, entonces escribamos j en su versión expandida de la siguiente manera. Entonces j va a ser igual a 1 medio del error asociado a esta unidad elevado al cuadrado, es decir, de sub 1 menos a sub 1, 2 elevado al cuadrado, más el error cuadrático medio asociado a esta otra activación de salida, que sería de 2 menos a sub 2, 2 elevado al cuadrado. Aquí claramente observamos la dependencia de j con respecto a las activaciones de salida, a cada una de las activaciones de salida de esta capa de salida. Bien, es por eso que en el grafo
esta señal entra y se suma en J, y esta otra señal entra y se suma en J de esta manera. Entonces los invito a que continúen con el siguiente video, en donde vamos a proceder a calcular cada una de las actualizaciones de estos parámetros utilizando la regla de la cadena, y a presentar una forma compacta como tal del algoritmo, la cual no va a requerir que nosotros computemos derivadas. Entonces, en el sentido de que vamos a tener unas notaciones ya predefinidas y compactas para utilizar como tal ya el algoritmo. Bien, entonces el proceso es un poco largo, pero al final las ecuaciones van a quedar muy resumidas y muy sencillas de entender. Bien, entonces los invito a que continúen viendo el siguiente video de estas sesiones.